claves para desarrollar una confianza firme en su fidelidad. Hemos hablado de que Dios siempre cumple sus promesas. ¿Amén? Amén. Tu salvación, también hablamos, está segura. Nadie la puede quitar, ni siquiera tú te puedes salir de, no, yo ya no quiero ser hijo de Dios, pues a la fuerza, ¿verdad? Porque es la voluntad de Dios. Él te llamó, Él te hizo nacer de nuevo y Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Tu salvación está segura. ¿Por qué? Tercer mensaje fue: Dios es soberano. Él manda, Él es el Rey de Reyes. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Dios tiene un propósito para nuestra vida. El que no hayas encontrado el propósito para tu vida no quiere decir que Dios no tiene un propósito para tu vida. Ahora, yo sé que tú tienes varios propósitos para tu vida. Puedes agarrar todos tus planes, escribirlos en un cuaderno, varias hojas, ¿ok? Y luego agarras ese cuaderno y vas y lo tiras a la basura. Y entonces busca el propósito que Dios tiene para ti, porque es ahí donde vas a encontrar la bienaventuranza de tu vida. Y en el quinto mensaje estudiamos que Jesús es la roca donde nuestra vida está fundamentada. El mensaje pasado hablamos de que Dios tiene entonces sus brazos abiertos para nosotros. Pero el día de hoy vamos a cerrar esta serie de mensajes diciendo una verdad más, y es muy clara. Dios es fiel, y ese es el título de este mensaje. Dios es fiel. ¿A qué nos referimos con que Dios es fiel? Bueno, es que Dios lo que dice, se hace. Si Él te prometió algo, ¿qué crees? Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer en tu vida. Si Dios prometió estar contigo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dios va a estar contigo. No es que se le olvidó, como que anda ocupado, se fue de vacaciones. No, Dios no hace esas cosas, ¿verdad? Porque Dios es fiel. Debemos reconocer entonces todos aquí, y este es el objetivo del mensaje, todos debemos reconocer la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas a su pueblo israelita, que es el tema de hoy, pero también por consecuencia al Israel de Dios, donde estamos incluidos ahora tú y yo. ¿Y cómo entonces esa verdad debe fortalecer nuestra confianza y nuestra misión como creyentes? Entender la fidelidad de Dios debe hacer que nos fortalezcamos en nuestra confianza. Toda la confianza. Así como tienes la plena confianza de que la silla donde estás no te va a tirar, porque ni la probaste, ¿verdad? Ni viste si tenía las 4 patas. No la checa. ¿Quién checó la silla? Déjame, la checo antes de sentarme a ver de qué. No va a ser de papel o algo así. No, agarraste y ¡pum!, te sentaste con toda la confianza. Es increíble que podamos confiar más en una silla que en Dios. Debe fortalecer nuestra confianza y por consecuencia nuestra misión como creyentes. ¿Cuál es el problema siempre? El problema siempre es la traición. La traición. Yo puse en Google, dame una imagen de la peor traición del mundo. Y pues eso fue lo que salió, ¿verdad? Está ahí Selena. Y ¿cómo se llama esa mujer? Yolanda Saldívar. ¿Verdad? Yo recuerdo ese día, yo estaba haciendo mi tarea ahí de la universidad, cuando de repente en las noticias murió Selena. ¿Cómo? Fue muy impactante, ¿verdad? Y lloramos y todo. Pero, oye, qué horrible es cuando alguien te traiciona, ¿sí o no? Cuando has puesto toda tu confianza en esa persona, le has abierto tu casa, le has abierto tu corazón, le has contado incluso lo más íntimo de ti, tus debilidades, tus dolencias. Confías plenamente en esa persona y de repente, ¡pum!, ¿verdad? Te dispara por la espalda, te traiciona.
Es de las experiencias más devastadoras, creo yo, y estamos expuestos a ella todos una y otra vez. Y es que si queremos de verdad amar a alguien, tienes que abrir tu corazón. Pero al abrir tu corazón, corres el riesgo de que la persona te traicione. Cuando vemos entonces el mundo, y entre más años te pasan por encima, pues más traiciones sufres. Entonces empiezas a ver el mundo a través de la traición, y entonces ya no te abres tanto como antes, ya no confías tanto como antes. Mejor lo hago yo, mejor yo, a ver, aquí lo hacemos nosotros. Yo me organizo y veo cómo le hago. Y no vaya a ser que yo confíe en esa persona y luego salga que siempre, dijo mi mamá, que siempre no. O peor, ¿verdad? Cosas peores. Pero hemos visto traiciones una tras otra. Nuestro problema principal es que ese tipo de vida, donde vemos la vida a través de las traiciones que hemos vivido, pues empieza a afectar tu vida cristiana y crees que Dios te va a hacer lo mismo. ¿Crees que Dios te va a desamparar como aquella tu ex que te desamparó? Y te traicionó gachísimo, o sea, fue, ¿qué estaba pensando? Ni lo vi venir. Ese es el problema, ¿verdad? Que me traiciona mi amigo, dice la palabra, el que metía el pan ahí y comíamos juntos y compartíamos las alegrías. ¿Cómo es posible que esa persona a la que le entregué mi corazón ahora me salga con estas cosas? Y empezamos a ver a Dios también con desconfianza y a todas las personas, incluido Dios, con esos lentes, digamos, de la desconfianza. Empieza a afectar todas nuestras relaciones humanas. Y ahora Pablo, aquí en el capítulo 11 de Romanos, pues nos recuerda esta verdad clave. Y quiero borrar, si de alguna manera, yo creo que es la intención de Pablo aquí, borrar de la mente tanto de judíos como de gentiles que somos nosotros, gente no judía, borrar la idea de que Dios nos va a traicionar, de que Dios no va a cumplir su palabra a nuestras vidas, cuando ha sido claro 1001 veces. Cuando lo has escuchado desde el púlpito, abrir la palabra de Dios y te lo dicen, y te lo dicen, y te lo dicen. ¿Quiénes somos los infieles? ¿Quiénes somos los que hemos traicionado a Dios? Muchas veces somos nosotros, es la verdad. La verdad es que nosotros somos los traicioneros para con Dios. Pero su fidelidad, gracias a Dios, su fidelidad no depende de tu fidelidad. Porque Dios es fiel, es una característica propia, es un atributo. Una de estas excelencias que tiene Dios es que Dios es fiel, no importa si tú eres fiel o no, Él permanece fiel a nosotros. Así que solo cuando comprendemos profundamente la fidelidad de Dios, podemos descansar y confiar y poder decir que estás en las manos de Dios. Así que ve conmigo a Romanos capítulo 11. Ve conmigo al capítulo 11 de Romanos. Y vamos a leer aquí. Capítulo 11, del versículo 1 hasta el 36. Digo pues, dice Pablo aquí, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dicen? Pues ahí dice, ¿verdad? En ninguna manera. Claro que no, ya saben, ¿verdad? Porque también, dice Pablo, yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo. Amén. Al cual desde antes, cosa que ya estudiamos, desde antes conoció. ¿O no saben qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Hasta se deprimió, ¿verdad? Y todo. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Hablando Dios a Elías. Me he reservado, Elías, 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal.
Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite, su fiesta, ¿verdad?, en trampa y en red, y en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección o su traición la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a ustedes hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén, tremendo capítulo. Ahí Pablo está comenzando ahora a mostrarnos que aunque Israel falló y se apartó de Dios, pues mataron al mismo Jesucristo, Dios no ha desechado a su pueblo, al Israel, a la nación de Israel. Al contrario, ha preservado un remanente fiel. Hay judíos cristianos, siempre los ha habido. La carta de Pablo a los romanos está escrita a una iglesia donde habían gentiles, gente que no era judía, y judíos también. O sea, hay un remanente ahí. Ha preservado ese remanente por su gracia, como veremos aquí en este primer punto. Pero antes, pregúntate tú, ¿cómo ha afectado tu vida el desconfiar de Dios? ¿Cómo ha afectado tu vida el desconfiar de Dios? ¿O qué decisiones estás tomando o has tomado que demuestran, la decisión que estás tomando o que has tomado, demuestra una falta de confianza? No en los hombres, no en esta iglesia, no en tu pastor, una desconfianza del poder de Dios, del amor de Dios para contigo. Hay un remanente fiel. Dios es fiel en preservar un remanente y es un patrón bíblico siempre. Por eso aquí tú creerías que somos tan poquitos, ¿verdad? Somos tan poquitos, sí, es el remanente. De entre los millones de personas en San Luis Potosí, hay un remanente escogido por Dios. Dios no ha desechado a su pueblo. El pasaje entonces empezó diciendo de esta manera: ¿Dios ha desechado a su pueblo? Dijimos que no. Porque el mismo Pablo es la prueba. Él es israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así que Dios no ha desechado a su pueblo, no ha desechado a su pueblo, los judíos. Ahora, empieza a poner algunos ejemplos, y puedes ir ejemplo tras ejemplo en la Biblia. El clásico aquí es Elías. Elías piensa que es el último profeta del mundo. Ya no hay más profetas. Todo el pueblo de Israel se fue a adorar otro Dios. Dice, tus profetas han dado muerte, los altares han derribado, solo yo he quedado, dice Elías, ¿verdad? Y aún procuran matarme. Y la divina respuesta, ¿cuál fue de parte de Dios? Tranquilo, Elías. O sea, tú no estás en control de estas cosas. Tranquilo. Yo me he reservado. No te tengo nada más a ti. Tengo a 7,000 hombres que siguen fieles. Hay pueblo todavía. No todos los hispanohablantes en Estados Unidos ya se los lleva el diablo, ¿no? Hay un remanente que hay que ir a buscar. Pablo no es el único profeta allá, digamos, ¿verdad?, que va a llevar el mensaje de salvación hacia allá. Hay mucha gente. Y debemos seguir el plan de Dios y trabajar. No somos la única iglesia con sana doctrina, tal vez hay una o dos más aquí en San Luis. Pero tenemos que hacer el trabajo todos, pero no nos sintamos abandonados por Dios. Dios está en control de todo, Él tiene todo el mundo en sus manos, Él tiene tu vida en sus manos. Así también aún en ese tiempo, dice Pablo, ha quedado un remanente escogido. Y esa elección es por gracia. No es por obras, ¿verdad? De otra manera, la gracia ya no es gracia, o si es por obras, pues hay que pagar, ¿verdad? Ya no es gracia. Pero es gracia. ¿Qué es la gracia? Es un favor que tú no mereces. Cuando tú no mereces algo y alguien te hace algo que tú no mereces, esa es gracia. Cuando tú te portas mal con tus papás y tus papás te siguen abriendo la puerta de la casa, eso, jóvenes, se llama gracia. ¿Ok? Israel buscaba alcanzar a Dios a través de leyes, ordenanzas, pero los escogidos alcanzaron y encontraron a Dios. Los demás, dice, fueron endurecidos. Dios entonces lo que hace es esto.
Si tú rechazas a Dios, Dios lo que hace es endurecer tu corazón. Dice, Dios les dio, no el diablo, no, te reprendo, diablo, no el diablo, ¿qué onda? Yo ni estoy ahí, ¿verdad? Dios les dio un espíritu de estupor, ojos que no ven, oídos que no oyen. ¿Me están escuchando aquí? Saliendo de esa puerta van a seguir haciendo lo mismo. No entró nada, el sonido no funcionó, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Y David, otro ejemplo aquí, se ha vuelto su convite en trampa porque parece que todo va bien. Es más, ellos manejan su vida y no necesitan a Dios. Dice, yo les volveré su fiesta, su prosperidad, su abundancia, su sabiduría, se las volveré a ellos mismos en trampa y en red, porque no quisieron oír a Dios. Volveré su abundancia en tropezadero y eso será su pago, dice ahí, retribución. Que sean oscurecidos sus ojos para que no vean y que les agobie la espalda para siempre. Separados de Dios, claro, pero sí, esta es la verdad, Dios no ha desechado a su pueblo. Dios no ha desechado a su pueblo, Dios no te ha desechado a ti. ¿Cuál es el problema entonces, hermanos? El problema, otra vez, somos nosotros, ¿verdad? El problema somos nosotros en desconfiar de Dios, en crearnos en nuestra mente un Dios adecuado a tus necesidades. ¿Quién sabe qué Dios es? Pero el Dios de la Biblia no es. ¿Recuerdas cuando Moisés sube al monte, verdad? Y a recibir las tablas de piedra. Y cuando vienen bajando, viene con él el joven Josué, ¿te acuerdas? Ahí vienen, ¿verdad? Moisés y Josué es un jovencito ahí, ¿verdad? Y Josué escucha los ruidos y los gritos y todo en el campamento, vienen bajando. Y dice, Moisés, corre porque alguien está atacando el campamento. Y Moisés, con más experiencia, habiendo vivido en Egipto, dice, esos no son alaridos de fuertes ni alaridos de débiles. Voz de fiesta, oigo yo. Tenían un pachangón loco. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Alguien se acuerda? Adorando un Dios que ellos fabricaron con las riquezas que sacaron de Egipto. ¿Qué simboliza todo eso para nosotros? ¿Qué representa como enseñanza para nosotros? Dios siendo fiel, dando la palabra de Dios ahí a su profeta y Moisés, que les va a llevar la palabra de Dios. Y ellos, olvidándose de todo, de cómo los sacó Dios de Egipto. Ese es nuestro problema, nos olvidamos de cómo estábamos sin Dios. ¿No te acuerdas? Ok, imagínate, ¿cómo será tu vida sin Dios? No, yo Diosito estoy bien. Pues será tu becerro de oro, pero ese no es Dios. Y le haces fiesta en el campamento a tu prosperidad. Mira, déjame decirte que es la reprensión de Dios cuando el pueblo pidió un rey y Dios se molesta porque dice, ¿cómo es que están pidiendo rey? Yo estoy reinando en sus vidas. No, queremos un rey como todos los demás que tienen reyes. Y Samuel también se molesta y dice, Dios, mira, Samuel, tranquilo, dales un rey. Yo ya escogí a alguien para que sea rey de ellos. Solamente diles esto, ¿verdad? Y aquí está Samuel diciéndoles esto. No se aparten. ¿En pos de qué? Nadie lo quiere decir ahora. ¿Qué pasó? No se aparten en pos de vanidades que no aprovechan, que no libran. ¿Por qué? Pues porque son vanidades. Son vanidades. Están creadas en tu corazón. Desecha eso. No te apartes del Dios de la Biblia. No del Dios de tu imaginación, que siempre es buena onda y me va a entender. ¿Por qué? Pues Jehová no desampara a su pueblo.
por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerte pueblo suyo. Por favor, no te apartes en pos de vanidades, porque Dios no se ha apartado de ti. Pero si tú decides apartarte de Él, pues ya no te puedo decir que Dios te bendiga, ¿verdad? Porque no te va a bendecir. Te voy a decir, como dicen los psicólogos, échale ganas. Tú puedes, hay un campeón dentro de ti. Dios sigue siendo fiel. Dios más bien está haciendo un llamado a nosotros, a nuestra fidelidad a Él. ¿Vamos a ser una iglesia fiel a Dios? Bendito sea Dios. Es simplemente porque Él es fiel que debemos nosotros ser fieles. Esa verdad debe fortalecer más bien nuestro apego a Dios. Porque Dios no ha retirado su gracia de nosotros. ¿Y sabes qué es lo más increíble en todo lo que venimos hablando desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 11? Que su gracia sigue firme para nosotros. Él no da y luego te quita la gracia. Él no hace eso. Qué terrible sería nuestra vida, ¿verdad? Si me porto mal y Dios retira su gracia, otra vez al infierno, pero luego me arrepiento, otra vez al cielo, otra vez al infierno. Nunca sabes en qué momento mueres y a dónde voy a ir. No, Dios no hace eso. Él es fiel. Y si Él te ha llamado, si hoy estás aquí, por Dios, si hoy estás aquí, no menosprecies la gracia de Dios, la gracia que ha tenido contigo. No estoy hablando de nosotros, ni de mí, ni de esta iglesia. Dios ha tenido gracia para ti. Dios no ha retirado su gracia, y dice Pablo en Gálatas 2:21, yo no desecho la gracia de Dios, es más, la aprecio. Pero si por la ley fuera la justicia, por demás murió Cristo. Si tú vas a procurar estar bien con Dios, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? Pero entiende que ese morir Cristo por ti fue un favor que tú no merecías. Tú merecías ir al infierno como yo también. Yo un piso más abajo y tú tal vez más arriba, pero en el mismo infierno. Yo no desecho la gracia de Dios. Yo esperaría que tú no la deseches. Ese remanente es preservado únicamente por la gracia soberana de Dios. Eso subraya lo que hemos estado explicando a través de estos mensajes, la doctrina de la gracia irresistible, donde aquellos a quienes Dios llama serán preservados, mantenidos en la fe. Esa gracia es gratuita, no depende de un esfuerzo humano, y eso debe confirmarte tu seguridad eterna porque has sido escogido por Dios. Y la respuesta que se espera de ti es que permanezcas fiel, pase lo que pase. Porque pruebas, hermanos, amigos, todos aquí, van a venir a tu vida. Y vienen las pruebas, vienen las pruebas. Este pasaje nos enseña entonces que la fidelidad de Dios no solo se manifiesta en un trato con el remanente de Israel, que se sigue salvando todavía, sino también en su plan soberano para traer salvación ahora a todos los que no somos judíos. La pregunta a contestar aquí es, ¿la gracia de Dios es suficiente para preservarte a ti y a su pueblo? Yo digo que sí. Y por esa gracia estamos aquí. ¿Por qué habrías de alejarte de Dios? ¿Por qué habrías de alejarte de Dios si Dios te salvó? Dios ha sido fiel, mi segundo punto aquí, Dios ha sido fiel en la salvación también a los gentiles. No solamente salvando a algunos judíos, ese remanente, sino también en la salvación de los que no somos judíos. O sea, en el punto 1, que yo lo apliqué en parte a nosotros, pero en el punto 1 está hablando de que Dios ha sido fiel con el pueblo que Él escogió, los judíos. Pero tú no eres judío. ¿Por qué tú alcanzarías salvación? Tú no eres del pueblo de Dios, no eras del pueblo de Dios. Bueno, Dios ha sido fiel aún con nosotros que no somos judíos. Dios ha sido fiel en la salvación de los gentiles. El pasaje lo dice de esta manera.
Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Pues en cierta forma no. Pero por la transgresión, la traición de los judíos que mataron al Mesías, por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Eso tenía un propósito, para provocar a celos al pueblo de Israel. Y si su transgresión es la riqueza de los que no somos judíos, del resto del mundo, y su traición o su defección, dice ahí, pero a lo mejor nosotros no usamos la palabra, ¿verdad? Defección, pero es sinónimo traición. Y su traición, la riqueza de los gentiles, pues ¿cuánto más será su plena restauración de esos judíos? Porque a ustedes hablo, gentiles, Iglesia Bautista de San Luis Potosí, o Iglesia Bautista, Iglesia de Roma, los que son gentiles ahí, a ustedes les hablo, gentiles, porque yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio, les voy a hablar a ustedes. Ustedes también alcanzaron salvación por la misma fidelidad de Dios. Por si en alguna manera, dice Pablo, pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos, ¿por qué no? Algunos de ellos más, entre ellos algunos que decía él que eran sus parientes, ¿te acuerdas? Y si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión de esos judíos? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias, hablando de judíos, son santas, también la masa restante es santa. Si la raíz, hablando como de un árbol, es santo, pues también son santas las ramas, ¿verdad? Esa es la ilustración. Ahora, esto es lo que pasó. Escucha la ilustración, porque no hay necesidad de poner otra ilustración. La misma Biblia ilustra lo que está enseñando. Si algunas de esas ramas fueron desgajadas por su desobediencia, y tú que no eras de ese árbol, ¿verdad? Siendo un olivo del campo, un olivo silvestre, te agarraron y te injertaron en el lugar de ellas y has sido hecho participante, cosa que tú no tenías posición ahí. Pero Dios hizo que tú participaras de las bendiciones que eran para los judíos. Porque la salvación viene de los judíos. ¿O Jesús qué era? No es ser americanista, porque estamos peor, ¿verdad? No te creas solo. Era judío, ¿verdad? Entonces la salvación viene de los judíos. Esa es la raíz, las ramas. Entonces arrancaron de ahí ramas por su desobediencia y te trajeron a ti que ni pertenecías a los judíos, ni merecías ese favor, y te hicieron parte del pueblo de Dios. Fuiste injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la savia, de todas las bendiciones de Dios. Pero tú no eres judío. ¿Entendemos esa parte? Porque nos creemos tan el derecho de tener esas bendiciones, ¿verdad? Dice, no te jactes. No te creas que Dios está obligado a bendecirte todo el tiempo. No te jactes contra las ramas verdaderas. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz te está sustentando a ti. Tú apártate del árbol, dice, separados de mí. Entonces, ¿por qué traicionaríamos a Dios? ¿Por qué nos alejaríamos de Él? ¿Por qué desecharíamos su gracia? Me duele, hermanos, decir esto, pero de verdad, ¿es en serio que nos vamos a apartar de Dios por un capricho? Tú no sustentas a la raíz te sustenta a ti, acuérdate de eso. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Me lo merezco, ¿verdad? Porque yo soy una buena persona. Ajá. Bien, dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe, si es que la tienes, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino ¿qué? Teme. Porque si Dios no perdonó a los judíos que cayeron en incredulidad, si no perdonó a las ramas naturales
¿Qué crees que va a pasar contigo? Yo creo, hermano, que si tú no crees en Dios, el Dios de la Biblia, tú no eres cristiano, no tienes la fe que salva. Deberías preocuparte, deberías temer, porque a ti tampoco te perdonará. No es de que se pierde la salvación y ya eras y ahora no está hablando de eso. Y el contexto de todo lo que hemos venido estudiando no es así. Pero si Dios no perdonó a los incrédulos que no creyeron y no confiaron en Dios como un Dios soberano, bueno, entonces tampoco a ti te perdonará. Mira pues entonces, entiende cómo es Dios, dice aquí. Conoce la bondad de Dios y conoce la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron. Y me duele hasta el alma, hermanos, ver a gente en las fotos de hace 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, que ya no están con nosotros. No que se murieron, que ya no están, se olvidaron de Dios y volvieron al mundo. Y viven su vida como si nunca hubieran escuchado de Dios, como si nunca hubieran leído la Biblia o como si nunca hubieran escuchado un mensaje, una predicación. Bueno, entonces así tú tienes que permanecer, ¿verdad? Si permaneces en esa bondad, porque de otra manera, dice ahí, tú también serás cortado. 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, los judíos, serán injertados, pues ¿qué? Poderoso es Dios. Él es Dios, Él puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Dios los puede volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza, fue un milagro de Dios que tú te salvaras, contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales, los judíos, serán injertados en su propio olivo. Esta sección de Romanos, ¿verdad? Está hablando de cómo trabaja Dios en la salvación del mundo entero. Trabajó escogiendo a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob, a su descendencia, los trae, los saca de Egipto, los saca hacia la tierra prometida, los lleva, pone reyes, quita reyes, deja que los lleven cautivos, les manda profetas, hasta que les manda el libertador, todo dirigido a los judíos. Los judíos tenían que ser luz a las naciones, te he puesto por luz a las naciones, y no lo hicieron. Pero el plan de Dios sigue en su mente, ¿verdad? Es el plan A de Dios. No es, me fallaron los judíos. Bueno, voy con los que no son judíos, con los gentiles. No. Es el mismo plan. Ok, ahora voy a hacer una pausa aquí con los judíos. No los ha desechado para siempre. Los voy a hacer una pausa con los judíos. Y ahora voy con los gentiles para provocar a los judíos, pero salvo a gentiles también. Y al final de los dos hizo un solo pueblo. Y esa es la mente maravillosa de Dios en la salvación. En esta parte habló Pablo de que está provocando a celos Israel. ¿Dónde comenzó esto de provocar a celos Israel? Hechos 13. Ahí sucede. Hechos 13, 44 al 46. Pablo, como saben, cada sábado llegaba a la sinagoga con judíos y les compartía acerca de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Y llegaba ahí y les compartía de Jesús y todo. Bueno, se enojaron un día, se volvió un alboroto todo, los corrieron de la sinagoga y afuera había un chorro de gentiles que escucharon también el mensaje y le rogaron a Pablo que viniera otra vez el siguiente sábado y les volviera a hablar de Jesucristo. Así que llega el siguiente día de reposo y se juntó toda la ciudad, judíos y gentiles, pero estaban los gentiles ahí. Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, ¿qué pasó? Se llenaron de celos. El plan de Dios funciona.
Se llenaron de celos los judíos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciéndole y blasfemando lo que Pablo decía. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, con denuedo, dijeron: a ustedes, judíos, a la verdad era necesario que les hablásemos primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desechan y no se juzgan dignos de la vida eterna, pues he aquí, yo y Bernabé nos volvemos a los gentiles. Ahí sucedió. Y empieza la iglesia gentil, tremendo el movimiento ahí. Este rechazo de Dios hacia el pueblo judío que pasa ahí, no es final. Y aún, dice Pablo, yo soy prueba de que pues, los judíos se siguen convirtiendo. Hay iglesias judío-cristianas y se siguen convirtiendo judíos. Pero es parte de su plan, porque ahora Dios está trabajando con el pueblo gentil. Hay más iglesias no judías que judías, ¿ok? Para traer restauración. Esa es la muestra de la sabiduría infinita de Dios que está obrando a través del mundo. Él nos puso entonces en el olivo. A los gentiles. Él nos puso ahí, nos colocó ahí. ¿No es eso para brincar de... Si fuéramos pentecostales, ¿verdad? Brincar de gozo. Brincar de gozo. Valora tu salvación, ese es el punto. Valora la fidelidad de Dios en su plan de pensar en gente que no era su pueblo para hacerlos pueblo suyo. Y usar, como usa ahora a los misioneros en diferentes lugares para alcanzar salvación en otros lugares. Aquí vienen algunos ejemplos de cómo trabaja Dios. Segunda de Pedro 2, 4 al 9. Ahora Pedro, explicando esto, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados por el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un remanente fiel, guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, el remanente fiel, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor, por su fidelidad, librar de tentación a los piadosos. ¿Qué está pidiendo Dios de nosotros? Piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es cuando tú rindes tu vida a Dios. Es una vida piadosa, una vida unida a Dios. Les repito una y otra vez a todos aquí, se los he dicho en consejería personal, en discipulado, en las reuniones y desde el púlpito. Vive tu vida cristiana. Ora, lee tu Biblia. ¿Cuántas veces lo vamos a decir? Pon todo lo que haces en el día en las manos de Dios. Porque Él sabe librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos. Si tú quieres estar del otro lado, bueno, ok, tu decisión. Reserva a los injustos, ¿para qué? Ser castigados en el día del juicio. Y eso no es un juego, no es un cuento de niños. No es un cuento de niños. Y pregunta aquí, ¿vives con humildad? Reconociendo que es solo por la misericordia de Dios que permaneces en su bondad. Voy a dejar que respondas en tu mente. Aunque la fidelidad de Dios es evidente en la salvación de nosotros, Pablo no ha terminado. Nos recuerda entonces que Dios tampoco ha terminado con su pueblo, con Israel. Él hizo una promesa. Su plan de restauración sigue en marcha hasta el día de hoy. Nuestra incredulidad nos haría
Pensar que los errores del pasado determinan nuestro futuro no es cierto. El carácter de Dios, si tú lo ves aquí en el capítulo 11, y todas las referencias a las cuales está él haciendo, Pablo, Dios es un Dios restaurador. ¿Escuchaste? Dios restaura las cosas. Le encanta restaurar las cosas. Llevaron a los jóvenes al retiro juvenil que tuvimos hace unas semanas. El tema, Dios restaura tus emociones. Dios restaura lo que pasó. Dios puede restaurar lo que está sucediendo. Simplemente es, oye, ponte en manos de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios no ha terminado contigo. No, esto ya, que se vaya a la basura. Oh, ¿en serio vas a tirar a la basura a Dios? No, a esto que está... No, pues en lugar de tirar a la basura, ponlo en manos de Dios. Esa es mi lógica. Dios no ha terminado. Mi tercer punto aquí es que Dios es fiel en la restauración del pueblo de Israel. Y eso, hermanos, será un milagro tremendo, tremendo. Dice Pablo aquí en el pasaje, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Es un misterio, yo lo sé. Para que no sean arrogantes, que se crean más que los judíos, ¿verdad? Arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Acuérdense que están leyendo la carta y ahí están sentados judíos y gentiles. Para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Todos los comentarios que leí para estudiar este mensaje están de acuerdo en que hay un número específico de gente salvada entre los no judíos. Cuando completemos ese número, hermanos, que nadie sabe, ¿verdad? Y el evangelio se ha predicado a todas las naciones, por eso la urgencia de salir y llevar el mensaje de salvación a toda nación, a toda lengua, a toda tribu, a toda etnia. Entonces, dice, cuando se cumpla, haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Esa es la nación de Israel. Se refiere a los que van a creer, muy seguramente está hablando de en el tiempo de la tribulación, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, y ese es el milenio ahora, porque está Jesús sentado en Sión, en Jerusalén. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob, o de los judíos, la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, porque esa fue mi promesa, dice Dios, cuando yo quite sus pecados. Yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio ahorita, pues son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a elección, son amados por causa de los padres. Y Dios sigue amando al pueblo de Israel. Versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios dice algo, es firme para ti, es firme para ti. Pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora, hoy, han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos poco a poco están alcanzando misericordia en estos últimos tiempos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y eso, hermanos, así empezamos Romanos 1. Dios puso a todos bajo pecado. O sea, el pecado entró en el mundo y con el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos ellos. Y entonces Pablo simplemente explota en una alabanza y dice, oh profundidades de la riqueza, de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. No sabes qué hacer, ya te estás dando por vencido.
Dios y sabe qué hacer. Él es sabio, infinitamente sabio. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Podrías ponerte en manos de Dios? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nadie, ¿verdad? ¿O quién le dio a Él? ¿Quién le dio a Él para que le fuese recompensado? Pues nadie, ¿verdad? Dios es Dios. Porque de Él, por Él, ¿y qué? Y para Él son todas las cosas. Amén. Amén. Así termina Pablo esta disertación. Dios siempre cumple sus promesas, Dios cumple su pacto. La profecía está en Isaías 59, 20 al 21 y en otros lugares. Pero ahí dice, vendrá el Redentor a Sión, a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob. O sea, no es todo Israel, sino los que se volvieren de su iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, Isaías, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Y así seguirá la palabra de Dios para siempre, ¿verdad? Desde ahora y para siempre. Porque Dios completará su plan. ¿Dónde hemos completado su plan? Es otra profecía, está en Apocalipsis. Apocalipsis 21, 1 y 2. Dice ahí Juan, vi un cielo nuevo. Vi una tierra nueva, porque el primer cielo, la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Todo pasó. Dios restaura lo que pasó. Es un principio, es algo que Dios siempre anhela y desea. La restauración, la reconciliación. Reconcíliense con Dios, como si rogáramos de parte de Él. Reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios. Él puede transformar tu vida en cualquier área de tu vida. Tienes que estar bien con Dios, sé fiel a Dios, pide perdón a Dios si no has sido fiel. Una de las tremendas tragedias que vivimos todos es escuchar mensaje tras mensaje tras mensaje. Yo preparar mensaje tras mensaje tras mensaje y no poner en obra lo que oímos. Mira, me compré porque pues quería cambiar algunas cosas en mi vida. Me compré un libro que se llama Hábitos Atómicos. ¿Alguien ha leído Hábitos Atómicos? Buenísimo el libro, buenísimo. Dime cuántos hábitos cambié. Pero ahí están, hasta te da pasos y ejemplos, ¿verdad? Si no pones en obra nada de lo que aprendes en tu vida, nada va a pasar. Y Dios anhela restaurar las cosas. Dice, versículo 2, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y el Israel de Dios, judíos y gentiles, estarán con él para siempre. Amén. Tú vas a estar ahí si eres un hijo de Dios. La conclusión entonces de este capítulo y de todas las series de Romanos desde el capítulo 1 hasta el 11 nos lleva, de verdad, si no has considerado todo esto, vuelve a escuchar los mensajes, ya ni sé cuántos van. La conclusión aquí nos lleva a adorar a Dios por su infinita sabiduría, por su amor, por su gracia, por su misericordia, por su plan para con nosotros, porque nos tiene en sus manos. Él es el centro de todas las cosas y todo se mueve según sus propósitos. Mi última pregunta el día de hoy, ¿vives con una perspectiva de adoración, sabiendo que todo lo que haces en tu vida, todo lo que eres en tu vida, es para Él? Porque si un poquito es para ti, estamos perdidos en el camino. Estamos perdidos en el camino. Uno de los comentarios que leí para el estudio de este pasaje es un teólogo que murió casi de 100 años.
se apellida Cranfield, y él escribe esta frase en la última parte del capítulo 11 como comentario, y dice: a él, o sea, Dios, a él se le debe honrar, porque él es el alfa y la omega, el creador, el que sustenta y gobierna, y el fin de todas las cosas. Yo sé, hermanos, que sufrimos traiciones, que lo que esperábamos no pasó, que teníamos expectativas de vida y alguien nos falló. Pero tú eres cristiano, tú eres un hijo de Dios, vuelve a Él y deja que Dios restaure lo que pasó. Espero que el mensaje de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a suscribirte, dar like y compartir con otros este video. Nos gustaría bastante que nos visites cada domingo a las 11 de la mañana. Dios te bendiga.